Hola, bienvenidos a otro episodio. En esta ocasión nos transportará al fascinante periodo de 1900 a 192. Una etapa clave en la que la Ciudad de México comenzó a transformarse tras los últimos años del Porfiriato y los intensos conflictos de la Revolución Mexicana. En este video vamos a revivir cómo lucía la ciudad en aquellos años, vamos a recordar los momentos que marcaron los inicios del siglo XX y a descubrir costumbres de la época que hoy nos parecen de otro mundo. Porque entender cómo se vivía entonces es entender quiénes somos hoy. Para entender cómo era la capital mexicana en aquellos años, tenemos que imaginar una ciudad muy distinta a la metrópoli que habitamos hoy. La mancha urbana apenas rebasaba los límites del centro histórico y las colonias cercanas. Muchas de las avenidas principales que hoy conocemos simplemente no existían o eran caminos de tierra que conectaban haciendas y pueblos aledaños. La población rondaba el 500,000 de habitantes, una cifra modesta comparada con los millones que hoy transitan sus calles. El paisaje urbano mostraba una mezcla curiosa entre lo colonial que aún permanecía y las nuevas construcciones de inspiración europea que el gobierno porfirista impulsaba con tanto fervor. Las casonas de cantera convivían con los primeros edificios de varios pisos, mientras que en las afueras todavía se podían ver chinampas, canales y terrenos de cultivo que recordaban el pasado lacustre de la cuenca. El transporte en esa época era completamente diferente. Los tranvías eléctricos habían llegado para revolucionar la movilidad urbana, sustituyendo gradualmente a los antiguos tranvías de mulitas que por décadas recorrieron las calles capitalinas. Estos modernos vehículos recorrían rutas establecidas comunicando distintos puntos de la ciudad, desde Tacubaya hasta San Ángel, desde Tlalpan hasta la Villa de Guadalupe. El sonido característico de sus campanas anunciaba su paso mientras los pasajeros subían y bajaban en cada parada. Pero no todo era tranvía. Los primeros automóviles comenzaban a aparecer en las calles, causando asombro y curiosidad entre la población. Eran vehículos importados, caros y ruidosos que solo las familias más acaudaladas podían permitirse. Verlos circular entre los carruajes tirados por caballos, las bicicletas y los peatones creaba un contraste que hablaba de una ciudad en plena transición. Las calles mismas contaban su propia historia. Algunas ya estaban pavimentadas con adoquín, especialmente en el centro y las zonas más elegantes, pero muchas otras permanecían empedradas o de simple tierra apisonada. Cuando llovía se formaban lodazales que dificultaban el tránsito, y en temporada de secas el polvo se levantaba con cada viento cubriendo todo a su paso. El alumbrado público había dado un salto importante con la llegada de la luz eléctrica, aunque no todas las calles gozaban de este privilegio. Los antiguos faroles de gas todavía iluminaban muchas zonas de la ciudad, y el trabajo del farolero que cada tarde recorría su ruta para encenderlo seguía siendo una estampa cotidiana en varios barrios. Hablemos ahora de cómo vivía la gente en aquellos tiempos. La sociedad estaba marcadamente dividida entre clases sociales. En las colonias elegantes como la Juárez o la recién trazada colonia Roma, las familias acomodadas habitaban mansiones con jardines amplios, salones espaciosos y todo tipo de comodidades modernas. Estas casas contaban con luz eléctrica, agua corriente y hasta teléfono, lujos que la mayoría de la población ni siquiera podía imaginar. En contraste, la mayoría de los capitalinos vivía en condiciones mucho más modestas. Las vecindades albergaban a decenas de familias en cuartos pequeños que compartían un patio central, lavaderos comunes y letrinas colectivas. El agua se obtenía de las llaves públicas que había en cada vecindad, y las mujeres lavaban la ropa a mano en los lavaderos mientras conversaban y compartían las noticias del día. La vida cotidiana giraba en torno a ritmos muy distintos a los actuales. Las jornadas laborales eran extenuantes, muchos trabajadores salían de sus casas antes del amanecer y regresaban entrada la noche. Los obreros en las fábricas textiles, los empleados de comercio, los artesanos en sus talleres, todos trabajaban largas horas por salarios que apenas alcanzaban para lo básico. Las mujeres de familias trabajadoras combinaban las labores domésticas con trabajos que les permitieran aportar algo de dinero al hogar.
Algunas cosían por encargo, otras lavaban ropa ajena, muchas vendían alimentos preparados o frutas en los mercados. Las niñas desde pequeñas aprendían estos oficios y ayudaban a sus madres, mientras que los niños varones muchas veces dejaban la escuela tempranamente para trabajar como aprendices o mandaderos. En cuanto a la alimentación, la dieta de las familias humildes se basaba en maíz, frijol, chile y las verduras que pudieran conseguir. La carne era un lujo reservado para ocasiones especiales. En cambio, las familias acomodadas disfrutaban de una cocina variada que combinaba platillos mexicanos con recetas francesas que estaban muy de moda entre la élite porfiriana. Los mercados eran el corazón del abasto urbano. Lugares como La Merced, el mercado de San Juan o el de La Lagunilla reunían a vendedores de todas partes que ofrecían desde productos del campo hasta mercancías importadas. El ambiente bullicioso de estos espacios, con sus pregones, regateos y el olor mezclado de especias, flores y alimentos, era parte fundamental de la experiencia urbana. Ahora bien, mientras transcurrían estos años, la ciudad fue testigo de acontecimientos que marcarían profundamente su historia. El periodo porfirista llegaba a su ocaso después de más de 3 décadas de gobierno. Las fiestas del centenario de la independencia en 1910 fueron el último gran despliegue de ese régimen, una celebración fastuosa que pretendía mostrar al mundo un México moderno y próspero. Para esas festividades se inauguraron obras monumentales, se recibieron delegaciones extranjeras y durante un mes entero la ciudad vivió entre desfiles, banquetes y ceremonias. Pero bajo ese barniz de celebración ya crecía el descontento que pronto estallaría en revolución. Cuando llegó el movimiento revolucionario, la capital experimentó episodios de violencia que transformaron su tranquila rutina. La decena trágica de febrero de 1913 dejó una marca indeleble en la memoria colectiva. Durante 10 días, el bombardeo entre facciones rivales causó muerte y destrucción en pleno centro de la ciudad. Edificios quedaron dañados, comercios fueron saqueados y la población civil sufrió las consecuencias de un conflicto armado en medio de sus calles. Los años siguientes trajeron una inestabilidad constante. Distintos ejércitos entraron y salieron de la capital, cada cambio de gobierno traía incertidumbre y la economía se vio severamente afectada. La escasez de alimentos se volvió común, la inflación disparó los precios y muchas familias enfrentaron privaciones que no habían conocido antes. A pesar de todo esto, la vida cotidiana continuaba adaptándose. Los capitalinos desarrollaron estrategias de supervivencia, desde cultivar pequeños huertos en sus patios hasta participar en redes de ayuda mutua entre vecinos. La solidaridad se convirtió en un recurso fundamental para atravesar aquellos tiempos difíciles. Hablemos también de las diversiones y el entretenimiento que la ciudad ofrecía. Los teatros eran espacios muy importantes en la vida cultural. El Teatro Arbeu, el Principal, el Lírico, todos presentaban desde obras dramáticas hasta espectáculos de variedades. Asistir al teatro era un evento social donde se veía y se era visto, especialmente para las clases altas que acudían vestidas con sus mejores galas. El cinematógrafo había llegado a México pocos años antes y para 1900 ya existían salas donde se proyectaban las películas mudas que llegaban del extranjero. Ver estas imágenes en movimiento era todavía una novedad fascinante que atraía a públicos de todas las edades. Los empresarios del espectáculo rápidamente comprendieron el potencial de este nuevo medio y pronto surgieron más salas de cine por toda la ciudad. Las plazas y jardines públicos seguían siendo espacios fundamentales de convivencia. La Alameda Central era el paseo predilecto de las familias los domingos. Ahí se escuchaban las retretas de la banda militar, se paseaba entre los árboles y las fuentes, se compraban golosinas a los vendedores ambulantes. Era un espacio democrático donde coincidían personas de distintas procedencias, aunque siempre con las jerarquías sociales bien marcadas. Bosque de Chapultepec era otro destino favorito, especialmente para quienes buscaban alejarse del bullicio del centro. Sus arboledas ofrecían sombra y frescura, y pasear por sus senderos era una actividad placentera que permitía olvidar por unas horas los problemas cotidianos.
Las festividades religiosas seguían marcando el calendario urbano. Semana Santa, Corpus Christi, la Guadalupana, todas estas celebraciones implicaban procesiones, misas solemnes y ferias que llenaban de colorido y bullicio las calles aledañas a las iglesias. Para muchas familias estas fiestas eran los momentos más esperados del año, ocasiones de reunirse con parientes lejanos y compartir alimentos especiales. Es momento de nuestra trivia. Queremos felicitar a quienes acertaron en el video anterior y mencionarlos por su conocimiento de nuestra historia capitalina. Ahora les presentamos una nueva imagen. Observen con cuidado esta fotografía de un edificio emblemático de la Ciudad de México entre 1900 y 1920. Pueden identificar de qué construcción se trata y dónde se ubicaba. Los espectadores que respondan correctamente serán reconocidos en nuestro próximo episodio. Dejen sus respuestas en los comentarios y demuestren que conocen el México de ayer. Continuemos explorando otros aspectos fascinantes de aquella época. La educación estaba lejos de ser universal. Si bien existían escuelas públicas gratuitas, muchos niños no podían asistir porque debían trabajar para ayudar a sus familias. La educación se consideraba más importante para los varones que para las mujeres, aunque poco a poco esta mentalidad comenzaba a cambiar. Las niñas de familias acomodadas recibían educación en colegios privados donde aprendían lectura, escritura, aritmética básica, pero sobre todo se les enseñaban labores propias de su sexo como costura, bordado y música. Se esperaba que fueran buenas esposas y madres, no profesionistas. Sin embargo, ya empezaban a surgir las primeras voces que reclamaban mayor acceso de las mujeres a la educación superior y a los espacios profesionales. Los servicios de salud también eran muy limitados. Los hospitales públicos existían pero estaban saturados y con recursos insuficientes. La mayoría de la gente recurría a curanderos, parteras y remedios caseros para atender sus enfermedades. Las epidemias eran una amenaza constante. El tifo, la viruela, las enfermedades gastrointestinales cobraban muchas vidas, especialmente entre los niños y los ancianos. La higiene pública dejaba mucho que desear. El drenaje era insuficiente y en muchas zonas las aguas negras corrían por canales abiertos. La basura se acumulaba en las calles y la falta de servicios sanitarios adecuados contribuía a la propagación de enfermedades. Las autoridades intentaban implementar medidas de salubridad, pero los recursos eran limitados y el crecimiento de la ciudad superaba la capacidad de atenderla. A pesar de todas estas carencias y dificultades, la Ciudad de México de aquellos años tenía una vitalidad especial. Era una ciudad que estaba reinventándose, que miraba hacia el futuro mientras cargaba el peso de su historia. Las contradicciones eran evidentes, pero también lo era el espíritu de sus habitantes que día a día construían su vida en medio de circunstancias cambiantes. Y así llegamos al final de este recorrido por la Ciudad de México entre 1900 y 1920. 2 décadas que vieron la transformación de una ciudad porfiriana a una ciudad revolucionaria, que pasó del optimismo del centenario a la incertidumbre del conflicto armado. Fueron años de cambios profundos que dejaron huellas permanentes en el rostro y el alma de la capital. Al mirar hacia atrás podemos valorar cuánto ha cambiado todo y al mismo tiempo reconocer que muchas de las problemáticas de aquella época siguen presentes de alguna forma. La desigualdad, los retos urbanos, la búsqueda de una mejor calidad de vida, todo eso sigue siendo parte de nuestra realidad. Recordar esos tiempos nos ayuda a entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. La ciudad que habitamos hoy se construyó sobre los cimientos que se echaron entonces, con el trabajo y el sacrificio de miles de personas que probablemente nunca imaginaron cómo sería el futuro. Te invitamos a que sigas explorando con nosotros las distintas épocas de nuestra ciudad en los próximos videos. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este contenido con quienes también sienten nostalgia por el México de ayer. En cada episodio seguiremos desentrañando los misterios y las maravillas de nuestro pasado. Hasta la próxima entrega y que tengas un excelente día. No olvides suscribirte al canal.